otra información valiosísima es nuestro segmento de legal y para eso nos acompaña nuestro abogado Alfredo Vallarino. Y hoy vamos a hablar de un tema que a ti te gusta. Que yo creo que se debería dar de hace rato, pero no sé si es el momento. Así es. En Panamá se podría dar un cambio constitucional. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? De una vez te quiero abordar una pregunta. ¿Qué significa? A ver, para la gente que vive en un condominio, por ejemplo, la constitución sería como las reglas del PH, las reglas con las que tú vives. Okay. Entonces, la constitución es la regla máxima para todo el mundo en el país. Ahí se define cómo es la presidencia, qué facultades tiene el presidente, qué facultades tiene la asamblea, cuáles son mis derechos como ciudadano, cómo se elige un presidente, cómo se elige la Corte Suprema de Justicia, cuáles son los límites que ellos van a tener hacia los ciudadanos y cuáles son las responsabilidades de los ciudadanos. Es el pacto del país, es lo que el país decide, que bajo estas reglas nos vamos a regir. Entonces es la norma más importante de todo y no es algo ajeno a todo el mundo, es algo que es necesario. Ahí se decide cuándo se tiene mayoría de edad, ahí se decide si queremos matrimonio igualitario, si queremos uniones civiles, ahí se decide en cómo es la patria potestad sobre los niños. Pero de todo esto es lo que rige absolutamente. De todos estos temas, yo creo que los ejemplos que usted nos acaba de dar, creo que por ningún lado es lo que buscan los políticos actuales, porque esta palabra, dar un cambio a nuestra Constitución, se ha escuchado mucho más que todo en este quinquenio. Claro. Y decían que venía un tema que se venía postergando desde hace mucho tiempo atrás. ¿En base a qué y por qué? O sea, ¿qué es lo que quieren, en qué se quieren principalmente enfocar que estamos obsoletos? Porque me dice que es un cambio, probablemente estemos obsoletos. Sí, no la vamos a cambiar toda, pero ¿qué es lo urgente que hay que cambiar? ¿Qué es lo urgente? A ver, lo primero, el cambio constitucional nos rige a todos y como tal, todos tenemos algún tipo de interés en ver que algunas cosas cambien. El sector agrícola pues tendrá interés en que eso se proteja como un sector primario y que eso quede a nivel constitucional. Los panameños no queremos que nos toquen el canal y que el canal vaya a ser un botín político. Entonces, si nosotros vemos cuáles son los principales problemas y a título personal tuviera que dar una opinión sobre qué puede estar causando problemas en el país, pues yo creo que uno de los primeros puntos que la gente tiene que coincidir es el tema justicia. Totalmente. Entonces, en el tema justicia es un tema que tiene que reformarse. ¿Qué hay que reformarse dentro del sistema de justicia? Bueno, que no es igual para todos. Quizás algunas cosas tienen que ir a nivel de bloquearlo, a nivel de la Constitución, porque cuando algo pasa a nivel constitucional, las asambleas y los momentos políticos no pueden cambiar eso sin un referéndum de todos los ciudadanos. Y esa es la idea, porque eso de alguna manera es como una camisa de fuerza para lo que está. Entonces, ¿qué se puede cambiar ahí? Por ejemplo, ¿cómo se eligen los magistrados? Total. Que la designación del magistrado no sea, y de hecho no lo es, pero el presidente así lo entiende, no sea una designación de a dedo, sino que sea una designación que tiene que pasar por una serie de filtros, porque esas van a ser las 9 personas que de manera primaria van a estar viendo eso hacia abajo. Por ejemplo, precisamente, no se debe escoger de a dedo, claro, pero todo el mundo sabe que en todos los gobiernos nuestros 9 magistrados han sido escogidos de a dedo, claro, o la gran mayoría de los magistrados han sido escogidos de a dedo, por ejemplo, y no por mérito, ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice sobre ese tema, por ejemplo, que lo elige un presidente con su consejo de gabinete, ¿verdad? Y eso se manda a la asamblea. Es decir, para la ratificación de la asamblea. Si tú tienes mayoría en la asamblea, claro, ¿qué pasa? Que ese sería el segundo punto a debatir. Claro. Lo primero es que un presidente no pueda tener una mayoría en la asamblea. Entonces, el segundo tema a debatir es la asamblea. ¿Cómo le damos autonomía a la asamblea? ¿Cómo hacemos que esto no sea un clientelismo y que sean políticos que se escogen por circuitos pequeñitos que lo que hacen es repartir comida y cuestiones? Como pasa ahora, pues. Como pasa pero ahora. Ahí te quiero llegar, bueno, a excepción de lo de la comida, pero hay dos versiones totalmente distintas. Tenemos la versión de que se dicen que si en la asamblea, pues obviamente tú la ganaste por voto, con mayoría y popularmente la ganaste, hiciste tus alianzas que tenías que hacer, jugaste bien tus fichas. Y sin la asamblea, pues propiamente no puedes hacer un buen trabajo de gobierno. Eso es lo que dice el presidente. Ahora, vemos el otro ejemplo que se acaba de dar en España. En España acaba de un presidente, lo acaban de sacar el Parlamento, que es bajo el mandato parlamentario, y el país no se vino abajo porque ellos pasan como una revisión de cuentas, y perdóname si me equivoco, cada 2 años.
que eso es inexistente acá y parece como un golpe de Estado. Es otro tipo de sistema también. Exactamente. Es otro tipo de sistema. Nosotros tenemos un sistema presidencialista, que un sistema presidencialista es distinto a los sistemas parlamentarios. El sistema parlamentario se basa bajo una escogencia indirecta, es decir, se escogen a los parlamentarios y ellos a su vez se ponen de acuerdo y eligen a los jefes de gobierno o los cambian o de alguna manera. No entra una elección de manera directa en el sistema parlamentario. En Venezuela, por ejemplo, el presidente Chávez cambió la constitución a su favor. Claro, pero en los sistemas presidencialistas primero hay una elección directa al presidente y segundo, ellos tienen una injerencia muy fuerte sobre la asamblea y sobre el órgano judicial, que es lo que pasa en Panamá. Por cómo tienen esa injerencia es lo que la gente tiene que conocer. Son dos tipos de democracia. Nosotros hemos visto eso a través de las partidas discrecionales, la partida 172, la partida 080. Esa partida que hoy día todo el mundo la critica a los diputados, eso no nació en los diputados. Ahí ellos no pueden ponerse ninguna partida. Eso nace en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa partida de Economía y Finanzas pasa a Consejo de Gabinete. El Consejo de Gabinete autoriza esa partida. La Contraloría la aprueba. La aprueba la Contraloría, eso va a la Asamblea. Es decir, toda esta gente tuvo que ver con esos contratos que nosotros vemos en la Asamblea. Entonces, si tú no te has opuesto a mis magistrados, no te opones a nada de esto, pues yo te doy contratos muy jugosos. El solo hecho de permitir eso es nocivo. Es una de las cosas que tiene que cambiar en la Constitución ¿Cómo nacional. cambiaría eso? ¿A través de...? Lo riges teniendo que la Asamblea tenga un presupuesto propio, que no dependa del Ejecutivo, que ellos decidan qué se use y que además tenga muy bien estructurado cuál es, por ejemplo, el personal límite que tiene que tener un diputado. Un diputado no tiene por qué tener 40 asistentes ni asesores, ni nada de eso. Es una empresa. Si tienes 3, 4, 5 cada uno, yo creo que es mucho hasta en Estados Unidos. Ajá. Entonces, eso... Al tú hacer eso, estás separando al órgano ejecutivo del órgano legislativo de la Asamblea Nacional. Yo siempre había entendido, abogado, pues que hay 3 poderes en un país. El órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. Claro. Y que cada uno trabajaba por separado. En la armónica colaboración. En la armónica colaboración, pero que los poderes eran separados, pero eso no se ve aquí. Incluso el artículo 2 que te habla de la armónica colaboración dice que con funciones separadas. O sea, específicamente hace esa salvedad de que tenga que ser de manera separada y distanciada cada uno, porque fíjate que si algo ha salido bueno de todos estos tramoyas que se han revelado, es que de alguna manera ha habido un pequeño distanciamiento entre los órganos del Estado. Bueno, pero es que ese distanciamiento que hizo, por lo que fuera, porque no me aprobaste los magistrados, por lo que sea, pero ese distanciamiento que causó, te quito las partidas, ya nos empezamos a ahorrar plata a los ciudadanos. Y nos te quito quito las partidas. Cuenta de cosas que no sabíamos. Entonces, como nos quitamos la partida, entonces esto empezaron a decir, sí, pero es que esto también lo tienen en los ministerios, entonces yo no te la voy a aprobar en la Comisión de Presupuestos, no te voy a aprobar esas partidas que tú tienes para tu partida 172 y para tu partida 080. Entonces nosotros lo que no los queremos a ellos es juntitos, porque juntitos sí son el demonio mismo. Entonces nos necesitamos a ellos separados. Ahora, parece y es el temor de todo el mundo que por separado entonces Panamá no camina. Exacto. Y ahora también te quiero hacer... Fíjate, eso lo hemos tenido hasta en el Senado americano. Es cierto. Presidentes demócratas han tenido un Senado republicano y presidentes republicanos han tenido Senado y Congreso. Caso actual en España. ¿Qué es lo que pasa? Cuando eso no depende de prebendas y ya no me va a beneficiar a mí si me van a dar $1 millón al año para diputado y esto no me va a beneficiar en la Corte, las decisiones se empiezan a tomar ya en base a lo que tú me propones. Entonces el Ejecutivo, para pasar una buena ley, ¿qué hace? Propone una buena ley y se hace avalar de grupos cívicos, de gente que lo apoya, el famoso lobby, pero un lobby positivo. La gente que va y la gente que está de acuerdo con que legalicen, por ejemplo, el uso del cannabis. ¿Ve? Esa gente se va en un lobby positivo, en un lobby que no tiene nada de nocivo y va allá y dice, bueno, nosotros sustentamos esto. Los que se oponen hacen lo mismo, pero de alguna manera entonces el diputado le toca tomar una decisión en consenso. El órgano judicial tiene igual problema y es la independencia, porque tú tienes allá que los jueces, si tú ves hoy día la plana de jueces del órgano judicial, vas a ver que casi todos son interinos. ¿Y qué quiere decir interinos? Interinos significa que no han sido nombrados por concurso, que están ahí porque lo designó mientras tanto el magistrado presidente, pero como estás mientras tanto, igualito te puedo quitar.
Pero Entonces, la como yo te Constitución puedo no indica un quitar, tiempo de cuánto como yo te puede puedo estar. quitar y yo soy el magistrado, yo voy a donde ti y te digo, mira, lo que pasa es que mi amiga Erika, tú tienes un caso ahí de mi amiga Erika, y fíjate que yo no pienso que ella debe salir culpable, ella es buena tipa. Y resulta ser que tú tienes toda la prueba contra Erika, pero tú sabes, como yo fallé en contra de Erika, Alfredo me manda mañana a Darien y te listo, quedas sin trabajo. te quedaste sin trabajo. Entonces eso también es delicadísimo y eso es... Todo esto, a través de todos estos años, pues es lo que estamos viviendo hoy por hoy. A un juez que tiene su familia en Los Santos, que vive en Los Santos, ¿verdad? Y de repente le dice, lo voy a mandar para Darien, al otro lado del país, en donde no puede estar con su familia, en donde no puede hacer esto, o viceversa, el que está en Darien le dice, te voy a mandar para Los Santos y deja de estar con tu familia, ya de por sí tú le generas una inestabilidad al funcionario. ¿Y por qué no están los jueces por concurso? O sea, que se ganen ese puesto, Bueno, ¿por qué? Dicen que porque le falta 10 millones de dólares, pero cuando tú ves que ¿Como 10 millones de dólares para qué? para implementar la carrera judicial, para implementar los concursos, para implementar los salarios. Pero que si hay, pero aquí hay plata para otras cosas. ¿Cómo no va a haber 10 millones de dólares ¿cuánto para el costaba sistema el puente? judicial? Que Que si han son la votado, gente que maneja la justicia. que si han votado más de 1000, ¿verdad? Miles, ¿verdad? Obviamente habían 10 millones. Por supuesto. Lo que pasa es que ellos saben que cuando tú tengas jueces independientes y cuando tengas eso, pues ¿quién los controla? Ahora, no los controla nadie. Licenciado. Entonces ahí no le gusta al Ejecutivo. Yo por último quiero hacerte una pregunta. Dentro de la propia Constitución dice qué debe hacerse y en qué momento y el por qué se debe dar un cambio de la misma y bajo qué términos. Porque la gente le tiene mucho miedo al término de cambiar la Constitución porque una vez te imaginas, Chávez llegó al poder con eso mismo y ahí se quedó y bueno, y ahí está el problema de Venezuela. Entonces, hay algo que no ponga en riesgo nuestra democracia a la hora de hacer un cambio constitucional. Quiero que sepas que ese miedo que le tiene la gente también lo tengo yo. O sea, es real, es real. Porque en ese momento, digo, en Venezuela se cambió hasta el nombre del país, ¿no? Hasta el nombre del país, le pusieron la República Bolivariana de Venezuela, cuando se llamaba Venezuela, pero le cambiaron hasta el nombre. Le cambiaron todo lo que se les ocurrió. Entonces, sí hay que tenerle algún respeto, por lo menos, no diría que yo qué miedo, pero sí eso tiene que hacerse. Entonces, ¿yo qué propongo? Yo propongo que los cambios que se van a hacer se consensúen por un grupo que sepa lo que tiene que hacer, pero se someta al control, porque si nada más lo hacemos los abogados, porque sabemos la parte técnica, obviamente los abogados vamos a salir favorecidos de eso porque vamos a ver los intereses de los abogados. Si nada más lo hacen los médicos, entonces los médicos van a hacer. Total. Eso tiene que ser producto de un consenso, de muchas consultas, pero sí asesorados en la parte técnica, para que lo que la sociedad quiera poner. Entonces yo diría que los dados a participar de esto son los grupos organizados. Y los mejores panameños que tenemos, porque aquí hay talento y aquí hay gente capacitada ese para grupo todo. organizado, a su vez con un grupo técnico. Y una vez que eso se tiene como un todo, entonces se propone para un cambio, ya sea por vía de referéndum o por la vía de las dos asambleas. Lo que sí que hay temas urgentes que yo no esperaría hasta un referéndum, que puede ser la mejor vía para mí desde el punto de vista de control, porque hay temas como la justicia, como esto, que yo creo que hay mucha gente que ya está de acuerdo que eso tiene que reformarse como sea, eso no puede dejarlo. Un magistrado, si es necesario, en vez de que sea ratificado por la mayoría, que sea ratificado por 2/3 partes. Y ya tú con eso te garantizas que vas a tener un consenso, que tienes que tener un consenso mucho más amplio en la asamblea y por ende de los grupos que esa asamblea representa. Pero hay 3 métodos de cambiar la Constitución. A través de la constituyente, ¿verdad? A través de 2 asambleas o a través de un referéndum convocado para hacerlo. Yo diría que hacerlo a través, ahorita que tenemos el chance de que van a haber 2 asambleas distintas, pues por lo menos algunos temas que son básicos, que se necesitan cambiar en la asamblea, en los presupuestos separados, en que no puedan haber estas partidas 172 y 080 en la forma en que están, en que tenga que implementarse la carrera judicial, y no solamente la carrera judicial, también la carrera dentro del Ministerio Público es igual de nocivo que una procurador pueda quitar y poner a todos sus fiscales interinos, porque entonces le puede decir a este sí, a este no. Y esas son cosas que nosotros necesitamos, que los fiscales que estén ahí, ¿qué hacen? Pasan un examen, se les mide la trayectoria, pasan un concurso, luego de eso son escogidos como el fiscal designado para esto y tú no lo mueves de ese cargo si tú no tienes una causa justificada y lo procesas ante un consejo. Entonces ese fiscal se siente que le debe su puesto a sus méritos. Y eso es lo que va a defender él. Va a mantener su trayectoria porque a eso... Una carrera pública es lo que hablamos. Y eso mismo lo va a hacer un juez. No lo va a poder llamar una procuradora o no lo va a llamar un magistrado a decir yo quiero que tú falles en la forma A o B. Él va a decir eso me afecta a la forma en que yo me gané este puesto. Yo me lo gané con una trayectoria limpia, yo me lo gané haciendo en mis concursos, me lo gané con mis estudios, tú no me lo vas a dañar. No va a ser infalible el sistema, pero definitivamente que reduce a niveles muy bajos
lo que está, y de hecho así pasa en otros países. Así Nosotros somos una excepción a la regla y a la Muchísimas democracia. gracias. Muchísimas gracias, Tendremos a los mejores, o sea, tener a los mejores en todo. Claro. Y es por eso que usted en las próximas elecciones pues tiene que ver con lupa también escoger a los mejores. Sí. No por No al mejor apodo. No el que te dé la bolsa. Y eso es Bueno, parte. si tiene los méritos, pues bueno. Usted no escogería para su empresa al que le Claro, regala una es que bolsa de esa comida. es la palabra. Hay que ver la empresa pública, hay que ver a Panamá como una empresa privada. Te buscaría Porque el más esto es capacitado una para su empresa empresa, privada. busque al más Si tú en capacitado para 5 su años, país. si tú, dime en qué empresa privada, tú en tus 3 primeros meses no hiciste nada, estuviste de balde, llegas tarde, te levantas tarde a trabajar, no vas a seguir Si con tú el en mi contrato. empresa hubieses gastado un roaming de $20,000, tú estuvieses votado. Votado y estuvieras cuidado con una pagando demanda eso. y Pero pagando bueno, algo, estuvieras viendo a ver qué ganando haces. eso. En Pero mi bueno, empresa, pero en esta empresa en llamada esta Panamá no Panamá pasa nada. no pasa nada y por Vamos eso que ya necesitamos tenemos una que otros temas que esto nos pone. Muchísimas gracias, Exacto. licenciado. Tienes que venir como 3 veces a la semana y seguir hablando Sí, más, sí, que sí, ahora buenísimo. se está metiendo más Vamos a que hacer todo una el segunda tema. parte de esto. Gracias, a la orden. Vamos a Y hacer tenemos una el tema de la Saludos a política. todos.